Y, quiero presentarles a Rodrigo Aguilar. Él es geógrafo de profesión, tiene experiencia en sistemas de gestión integrados, ISO 9001 también, como asesor, relator y auditor, docente con más de 10 años de experiencia en investigación de incidentes y relatoría. Él está acreditado por Anglo American y también por Safety Ways de Australia. Tiene una amplia participación en formación en minería, industrias de alimentos y otros rubros, y es tutor experto de Tube Academy, que es, digamos, la línea de negocio que hoy está organizando esta masterclass. Bueno, les comenté también acerca de nuestra próxima, digamos, evento, que es la masterclass de análisis de causa raíz para soluciones efectivas, que vamos a realizar el 7 de octubre en el horario de 10 a 12, zona horaria de Chile. Acá se pueden, digamos, inscribir. Y les pido por favor que nos sigan en LinkedIn, Tube Rhineland South America, como está mencionado ahí. Y acá esta dirección web, academia-mediocl.tube.com, pueden revisar toda la información de nuestros cursos, ¿ya? Así es que ahora voy a dar paso a Rodrigo para que él pueda comenzar la presentación. Em, Todas sus preguntas, por favor, déjenlas en la cajita de preguntas, la que tiene signo de interrogación. Pueden ir ahí dejando todas sus preguntas, que las vamos a responder al final. Así es que ahí en la cajita de preguntas y respuestas, que está en la barra inferior de su pantalla, pueden dejar todas sus inquietudes, o también en el chat. Así es que, bueno, ahí, Rodrigo, te dejo entonces para que Ok, puedas muchas comenzar gracias. la presentación. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer la invitación que se me hace para esta masterclass. Y a título personal y a nombre de Tube Rayland, la más cordial bienvenida entonces a esta masterclass relacionada con el método de investigación de incidentes, que acá se le ha denominado con, digamos, con el nombre básico de la persona del cual se toma la mayor cantidad de herramientas o estudios que se han hecho al respecto, y se le nombra como método de Reason. Bien. Este método, bueno, este método de investigación de causa de incidentes tiene varios nombres. Quizás el más conocido a nivel global es ICAM o ICAM, si es que se le quiere mencionar o pronunciar en inglés, y es un acrónimo que proviene de las palabras que aparecen ahí, de investigación, causa, análisis, método, todo eso en inglés, generando este acrónimo ICAM o ICAM, y que tiene varios nombres también. Si se dan cuenta, donde dice ICAM o ICAM hay una R de marca registrada. Esto está registrado, no se puede ocupar libremente, puesto que es de propiedad de una empresa australiana, que ya vamos a hablar un poco más de eso, que es la empresa Safety Ways, que recién mencionó hace un instante atrás. Bueno, en distintas partes del mundo esto va cambiando de nombre. En algunas empresas o en algunas partes le llaman MAC o LFI, ¿ya? Que proviene de Learning from Incidents, aprendiendo desde los incidentes, entre otros. Bueno, este método que vamos a ver el día de hoy se ha construido a partir del trabajo de un psicólogo británico experto en comportamiento y error humano llamado James Reason, por eso el nombre de método de Reason. Y este método en realidad es un conjunto de varias técnicas que incorpora las mejores técnicas, por así decirlo, y herramientas para poder identificar las causas que pudieron desencadenar el o los incidentes. Uno de los elementos esenciales de este método es que no es monocausal, sino que nos deja entrever que los incidentes se pueden explicar por una multicausalidad. O sea, los incidentes no tienen un único. Muchas veces, obviamente, se dará la situación en la cual el incidente tiene una sola causa, pero este método nos señala que puede ser multicausal en su análisis.
Ok, bueno, aquí contarle un poco la historia. Este método no es nuevo, esto nace en el año 2011, donde una empresa minera, en su momento llamado BHP Billiton, hoy día se llama solamente BHP, que tiene origen australiano, justamente le solicita a una consultora australiana que lo busque en el mercado, busque en la bibliografía que existía hasta ese momento, el mejor método para poder investigar los incidentes. Y esta consultora australiana da con este método, denominándolo ICAM, y se lo pasa a PHP Billiton, y por eso la marca registrada que tenemos en ese momento. Por lo tanto, por ese motivo, otro de los motivos por los cuales se utiliza lo que es el nombre genérico de método de Reason o método de investigación de causas de incidente. Bien, eh, vamos a estar haciendo yo les voy a estar mostrando algunos elementos, algunas frases, algunas situaciones de James Reason, este psicólogo, y una de las primeras frases que él señala digamos, cuando se presenta este método, de hecho hay como tres libros aproximadamente de esta metodología. Yo solamente tengo solamente uno, que es el único que se ha traducido al castellano. Dice, los errores de las personas son como los mosquitos. ¿Por qué? Bueno, porque los mosquitos nunca van a dejar de existir. Se dice que los mosquitos existen en la historia de la Tierra desde hace miles de millones de años. Bueno, y desde que aparecieron las personas, resulta que las personas tampoco nos vamos a dejar de equivocar. Por eso dice acá que los errores de las personas son como los mosquitos. ¿Qué es lo que pasa con los errores? Personas muy hábiles o personas con mucha experiencia o muy capacitadas no están exentas de cometer errores. De vez en cuando aparecen noticias, por ejemplo, de una persona que se, se operó o tuvo una cirugía en algún centro médico y al tercer, cuarto día siente un malestar y vuelve al centro médico, le sacan la radiografía correspondiente, se dan cuenta que alguien olvidó algún instrumento médico. Bueno, esta es una fotografía real de unas tijeras que están ahí en la zona, digamos, de las caderas de un paciente. Bueno, también el error forma parte de nuestro aprendizaje. Hay varios dichos populares o dichos rurales o dichos antiguos que dicen errores humanos, y después sigue otra parte del dicho, o echando a perder se aprende, o cometiendo errores, pues uno va aprendiendo en el transcurso de su vida. Bueno, los seres humanos tenemos la posibilidad, a diferencia de otros animales que poblan la Tierra, de aprender de nuestros errores y mejorar nuestro desempeño. Ahora, cuando se investiga un incidente o un accidente, dependiendo, bueno, hay una diferencia entre incidente y accidente dependiendo de la legislación de cada país, pero este método habla de incidentes, entendiendo que los accidentes están contenidos dentro de los incidentes. Hay dos formas de enfocar. Uno es un enfoque hacia la persona y otro es un enfoque hacia el sistema. Cuando hablamos del enfoque hacia la persona, mencionamos que esto se centra en los errores y violaciones o transgresiones de las personas hacia las reglas que están definidas en las organizaciones. Y a su vez, las soluciones se dirigen obviamente hacia las personas. Y aquí encontramos un montón de frases que, si nos enfocamos en las personas, un montón de frases que están relacionadas con la causa hacia justamente el factor humano que es la persona. Frases tales como falta de liderazgo, falta de comprensión, falta de motivación o motivación inadecuada. También podemos señalar el uso y abuso de ciertas costumbres. Bueno, cada vez que se enfoca la investigación o se enfoca la causa del incidente hacia la persona, hay un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo es que se vuelva a cometer el mismo error. Y si se comete el mismo error, probablemente también se suceda el mismo incidente. ¿Qué es lo que propone este método? Lo que está abajo, la idea de abajo, que es enfocarse en el sistema como un todo. Entonces este sistema trata de buscar y encontrar los factores causales en el sistema como un todo. O sea, algo dejó de hacer el sistema
algo dejó de hacer la organización como un todo, y justamente para solucionar estos incidentes, para que no vuelvan a ocurrir, los esfuerzos por solucionarlos se centran también en la organización como un todo. Bueno, y aquí dependerá de la legislación también de cada país, pero ahí hay una especie de crítica que siempre hago, es que cuando hay un incidente, solamente hay dos caminos, según la legislación de cada país. Hay una negligencia del trabajador o de la trabajadora, o hay una negligencia de la empresa y no hay más. Pero muchas veces las cosas suceden por un cúmulo de situaciones que tienen que ver tanto los trabajadores, la empresa, el sistema, y también, como vamos a ver a continuación, algo ocurre en las condiciones del trabajo de ese día, de ese momento, que va a sumar, digamos, un grano de arena, por así decirlo, a que ocurra el incidente. Bueno, esto que está acá está extraído de un libro de Reason el año 2000 y de la forma de cómo enfocar una investigación de incidentes. Bueno, volviendo un poco a la idea anterior, antes de meternos en el queso suizo, James Reason también dice algo que es muy interesante, bueno, entre otras cosas que están en esta presentación. Dice, como las personas no nos vamos a dejar de equivocar, como las personas cometemos errores a lo largo de nuestra vida, es importante que los sistemas estén construidos dentro de las organizaciones para contener esos errores. ¿Por qué? Porque da por hecho que las personas en algún momento nos vamos a equivocar. Por mucha experiencia que tengamos, por mucha habilidad que tengamos, en algún momento nos podemos equivocar. Bien, aquí tenemos lo que es el conocido, si ustedes lo buscan en Google, el queso suizo, obviamente van a salir fotos de queso, pero también van a salir fotos de esto, de este modelo que está aquí. Este es el modelo de investigación que propone James Reason. Alguien dirá, se parece al dominó. Sí, el dominó, que es otro método, otra forma de llegar a la conclusión de lo que es un incidente, pero esto tiene sus variaciones y tiene también sus aportes que los vamos a ver a continuación de manera superficial, porque después al finalizar esta ponencia nos vamos a dedicar específicamente a analizar cada una de las láminas que aparecen. Bien, ¿qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos una fuente de daño. Las letras no están muy modernas, pero no nos centramos en eso. ¿Qué es lo que es la fuente de daño? El peligro. ¿Qué es el peligro? Bueno, el peligro es cualquier, digamos, sustancia, elemento que me podría dañar o que podría dañar a una persona, un trabajador o trabajadora, cualquier persona que esté dentro cumpliendo una labor dentro de cualquier organización. Y a la derecha tenemos el incidente. Entonces, aquí voy a hacer uso de la magia del PowerPoint para ocupar esta pluma. James Reason dice lo siguiente. Todas las empresas, por ejemplo, tienen defensas. ¿Cuáles son las defensas? Por ejemplo, los elementos de protección personal. La gente usa cascos, bueno, la empresa o la compañía en la cual trabaja le entrega cascos, le entrega lentes o gafas de seguridad o máscaras de protección facial, le entrega ropa de trabajo, entrega zapatos de seguridad certificados, entrega un montón de elementos para que, si bien esos elementos, por ejemplo, los elementos de protección personal, no van a prevenir un incidente, pero sí ayudan a que las consecuencias sean menores en la mayor cantidad de veces. Bueno, las empresas también capacitan a su personal para que tengan buenas acciones, tomen buenas decisiones, no se equivoquen. No hay empresa que no intente controlar las condiciones de la tarea o controlar las condiciones del entorno. Por ejemplo, si hay ventiscas, si no hay visibilidad, hay ciertos trabajos que no se pueden realizar. Si no están las herramientas propicias necesarias, hay trabajos que no se pueden realizar. Si no se acordona un área, hay trabajos que no se pueden realizar. Bueno, la gran mayoría de las empresas trata de controlar esas condiciones de la tarea, esas condiciones de la. Y también tenemos los factores organizacionales. ¿Qué se entiende por factor organizacional? Son las reglas del juego. Es el rayado de la cancha donde se lleva a cabo cada una de las actividades. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de factores organizacionales? Tenemos el conjunto de políticas
políticas ambientales, políticas de salud y seguridad, políticas de control de drogas, política antirrobos, antisobornos, tenemos reglamentos de conducción internos dentro de la organización. Muchas empresas están certificadas en alguna norma ISO, 9000, 14000, 45001. La 45001 que más tiene que ver con este tema, a lo mejor, porque aunque este método también se ocupa para lo que es mantenimiento, mantención y controles operacionales, también podemos ocuparlo en ese. Bueno, y James Friedson dice entonces, si las empresas tienen tantos controles, si hay tantos esfuerzos, ¿por qué siguen ocurriendo los incidentes? Bueno, porque cada una de estas láminas presentan fallas, y esas fallas él las grafica con estos agujeros. Estos agujeros reflejan, por ejemplo, defensas ausentes o fallidas. Estos agujeros de esta lámina de acciones individuales o acciones de equipo, se refiere a equipo de trabajo, no equipo máquina, equipo de trabajo, reflejan las malas decisiones, los errores que cometieron las personas. Estos agujeros de acá reflejan que las condiciones de la tarea del entorno en realidad no estaban tan controladas y por eso se presenta este agujero. Y finalmente tenemos la lámina de factores organizacionales. ¿Por qué? Bueno, porque hay factores organizacionales que no funcionan o están inactivos o están ausentes. Por ejemplo, una empresa que no tenga una política de alcohol y drogas. ¿Cuál es el mensaje hacia los trabajadores? El mensaje es, bueno, si no hay una política de alcohol y drogas, significa que yo puedo llegar alcoholizado o puedo llegar bajo los efectos del alcohol o de las drogas a trabajar. ¿Por qué? Porque no está la regla del juego y ese es un factor o organización. Bueno, también este método nos enseña que hay una lámina que siempre va a tener agujeros. Y esa lámina que siempre va a tener agujeros es la lámina de acciones individuales, acciones de equipo. Y como dijimos anteriormente, las personas nunca nos vamos a dejar de equivocar. Y como las personas nunca nos vamos a dejar de equivocar, esta lámina de acá siempre va a tener agujeros. Es la única lámina que siempre va a tener agujeros. Pero también en este método nos enseña que hay una lámina más importante que las otras. Y esa lámina más importante que las otras, ¿cuál será? Bueno, la que está resaltada aquí con colores, en color rojo y con caracteres más grandes que son los factores organizacionales. Porque este método nos dice lo siguiente: si se llegasen a cubrir, a tapar, y esta lámina fuera completamente robusta, lisa, sin agujero, los incidentes no ocurrirían. No me tendré que preocupar tanto de las condiciones de la tarea, no me tendré que preocupar tanto de las acciones individuales de equipo, y no me tendré que preocupar de las defensas ausentes o fallidas. ¿Por qué? Porque como la lámina esta acá, la primera, la que está a la izquierda, la de factores organizacionales, es una lámina lisa y no tiene ninguna vulnerabilidad, ninguna debilidad, ningún agujero. Por lo tanto, en estricto rigor, no me tendré que preocupar de las otras láminas que están hacia la derecha. Pero cuando ocurre un incidente, ¿dónde tenemos que ir a buscar las causas? Las causas hay que ir a buscarlas aquí, en los factores organizacionales. No en las condiciones, no en las acciones individuales, no en las defensas ausentes o fallidas. ¿Cuál es el principal error de las... Y esto, ojo, esto que estoy explicando aquí también es válido para las no conformidades. Si ustedes trabajan en una empresa que está certificada en alguna norma, la norma ISO que sea, o puede que no sea una norma ISO, pero todas las normas están basadas en lo que es la mejora continua. Y casi todas las normas tienen, que se certifican, tienen un capítulo relacionado con acciones correctivas. Por lo tanto, esto que estoy explicando también es muy válido para ir a buscar la causa de la no conformidad, aunque no haya un incidente de por medio, ir a buscar la causa de la no conformidad con este método en los factores organizacionales. ¿Cuál es el principal error que cometen las empresas? Aquí. Como dije anteriormente, hay un montón de frases que se ocupan como comodines para explicar los malestares, los malos ratos o los dolores de cabeza que tienen las empresas. Frases tales como motivación inadecuada, falta de liderazgo. Yo con falta de liderazgo puedo explicar cualquier cosa, ¿ya? O con falta de motivación también puedo explicar muchas cosas, ¿ya?
pero cuando se trata de buscar la acción correctiva, o el análisis de causa, perdón, la causa, nunca hay que ir acá a las acciones individuales, nunca hay que ir al factor humano. ¿Por qué? Porque el problema se va a centrar en las personas. Y va a llegar otra persona y se va a equivocar igualmente. Por lo tanto, si uno con una mano al corazón se pregunta, ¿qué es lo peor que le podría pasar a una persona que ha cometido un error? Bueno, que la desvinculen, que la echen, que la despidan. Pero eso garantiza que el incidente no va a volver a ocurrir y la verdad de las cosas es que no garantiza absolutamente nada esa acción. Cuando las acciones correctivas únicamente hablan de volver a capacitar, volver a instruir, eso no garantiza nuevamente que no ocurra el incidente. Y esa es la gran propuesta que tiene este método de ir a buscar las causas aquí, los factores organizacionales. Bueno, esto simplemente fue una pincelada, ya vamos a volver más adelante explicando cada uno de estas láminas. Bueno, los pasos del proceso de investigación, perdón, en algunas empresas son 6 pasos, en otras empresas son 7 pasos o 7 etapas. Alguien dirá, bueno, lo acortan. No, es simplemente que el paso 6 y 7 en muchas empresas conforman una única fase. O sea, está mezclada la acción correctiva con el reporte de resultado, con el informe de la investigación. Bien, vamos ahora a ver cuáles son los pasos del proceso de investigación. El primer paso básicamente no corresponde a algo del método, sino que corresponde a la acción inmediata o a las acciones de contención cuando ha ocurrido un incidente. Por ejemplo, tomar el control por parte del supervisor, por parte del jefe, del dueño del proceso, que tome el control de la situación. Eso se entiende como acción inmediata. Como acción inmediata también se entiende que se acordone el lugar donde ocurrió el incidente. Como acción inmediata también se entiende que puede ocurrir una detención de la actividad, una detención de la faena, una detención del trabajo que se estaba realizando. Una acción inmediata también implica el uso de, a lo mejor, de una ambulancia, de camilla, prestar los primeros auxilios a la persona que se ha accidentado, ¿ya? O a las personas que han sufrido este accidente. Pero como este método también se puede ocupar en medio ambiente, las acciones inmediatas también podrían ser contener o controlar un derrame, por ejemplo, de algún químico, de algún ácido, de alguna sustancia peligrosa. ¿Cierto? Poner a resguardo la situación, hacer una contención. Una acción inmediata, como este método también se puede ocupar para detectar falencias operacionales, una acción inmediata también puede ser detener el proceso, ¿sí? Avisarle al cliente, por ejemplo. Bien, el segundo paso corresponde a la planificación de la investigación, y la planificación de la investigación básicamente lo que nos invita es hacer una especie de carta Gantt, una calendarización de los siguientes pasos que nos van quedando. Vale decir, establecer una fecha para el inicio y término de la recopilación de datos, inicio y término de organización de datos, del análisis causal, de las acciones correctivas y del reporte de resultados. Una de las cosas esenciales de la planificación de la investigación es que se forme un grupo de trabajo, una comisión, como le llaman en algunas partes, una comitiva. Básicamente es un grupo de personas que va a investigar esto. Recomendación esencial y fundamental. Esto no lo puede hacer una sola persona. No hay un número mínimo, no hay un número máximo, pero desde mi experiencia puedo decir que esto se necesita un mínimo de 4 personas y un máximo de 7 personas. Vale decir, entre 4 y 7 personas es lo óptimo para que esto funcione. Si yo lo hago encerrado encerrado en 4 paredes, en una oficina, en mi casa, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesito la interacción, la información que me van a entregar otras personas y el expertise que me pueden entregar personas con distinta formación, con distinta experiencia. Ese es uno de los elementos esenciales de este método. ¿Ok? No me sirve, por ejemplo, que esta comisión, que esta comitiva, que este grupo de trabajo esté conformado única y exclusivamente por asesores o ingenieros en prevención de riesgo. No me sirve que solamente las personas que investigan sean todos mecánicos o todos eléctricos. No, necesito un mecánico, un eléctrico, un técnico,
un paramédico a lo mejor, dependiendo del rubro en el cual esté la empresa inmersa y esté haciendo uso de este método. Por lo tanto, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Esas son las dos cosas esenciales de la planificación. Entonces, tener un grupo multidisciplinario que pueda investigar. Y segundo, que haya una calendarización o una carta GAN. Una carta GAN es muy pretencioso, pero una calendarización de cuándo inicia y cuándo termina cada uno de estos, del paso 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, antes que me olvide, otro elemento esencial de este grupo multidisciplinario es que no haya conflicto de interés. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo soy el dueño del área donde ocurrió un incidente, sea ambiental, sea operacional, sea de salud y seguridad. Yo como dueño del área, según este método, no puedo participar en la investigación. ¿Por qué? Porque no podría ser juez y parte, porque tengo intereses creados, porque podría estar eventualmente en una situación potencial de conflicto. Por lo tanto, ahí participo, sí, voy a participar, pero como testigo, que es lo que vamos a explicar más adelante, significa el testigo dentro de este método. Bien, vamos acá a hacer un caso práctico. Vamos a suponer que, bueno, a suponer que ocurrió este incidente. Hay una persona que está trabajando en una plataforma en altura o andamio, y esa persona, bueno, esto obviamente no están todos los elementos esenciales para investigar de buenas a primeras este incidente gráficamente. Y eso también nos va a ocurrir en la práctica. Cuando se investiga este incidente de buenas a primeras, en una primera instancia, quiero decir, es que no están todos los datos de forma, digamos, madura, no están todos los datos y muchos de esos datos quiero buscarlos. Entonces vamos a investigar este incidente. Bueno, ocurrió el incidente, revisamos el paso 1, ya se tomaron la acción inmediata, vamos a suponer que ya se detuvo la actividad, ya el jefe de área tomó parte de esto, acordonó el sector, nadie entra, nadie sale o nadie puede sacar cosas o elementos que podrían explicar este incidente y nadie puede insertar cosas. Esto es como cuando hay un incidente de tránsito, que es lo que hace la policía cuando hay un incidente de tránsito. Pone una cinta amarilla, no, dependiendo del país, y dependiendo de la película también, pone una cinta amarilla o blanca donde acordona el sitio, el lugar. Nadie puede entrar, nadie puede salir. ¿Por qué? Porque alguien maliciosamente, o a lo mejor inintencionalmente, puede insertar o poner cosas en el lugar de los hechos que no estaban originalmente y eso va a hacer que se modifique la conclusión final. Podría llegar a producirse aquello. Entonces vamos a suponer que ocurrió este incidente donde una persona que está trabajando en una plataforma vuelca o andamio y esta persona estaba trabajando en altura, ciertos metros y cae. Bien, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Cuando ocurre un incidente, y aquí vamos al paso número 3, recopilación de datos. Cuando uno está investigando un incidente, tiene muchas dudas. Hay muchas preguntas que están rondando en la cabeza de los investigadores. Obviamente, si hay una persona que dice, yo sé por qué ocurren las cosas, bueno, a ese sabio no lo vamos a tomar en cuenta en este tipo de investigación, porque si sabe por qué ocurren las cosas, ¿por qué no habló antes y estamos evitando esto tan penoso? Entonces, recopilación de datos y hay que buscar evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias podemos decir que son un hecho o es información, hecho o información que es verificable, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, hoy es 13 de agosto, miércoles 13 de agosto, alguien dirá, no, este tipo está equivocado. Bueno, pero hay formas de buscar o de contrarrestar esa información, viendo el calendario, llamando por teléfono, visitando una página web y si digo que en Chile son las 10:40, alguien dirá, no, este tipo está equivocado. Bueno, alguien podrá meterse a internet, visitar una página, llamar por teléfono, buscar información. Ah, y dirá, sí, realmente son las 10:40 de la mañana del miércoles 13 de agosto del año 2025. Bueno, ahí tengo yo una evidencia, un hecho que es fácilmente, en este caso, verificable.
Pero obviamente que en la vida real, cuando estamos investigando, los hechos no son tan fáciles de encontrar. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde yo voy a buscar las evidencias? ¿Dónde vamos a buscar las evidencias? Y las evidencias, aquí tenemos el primer método de esta, o la primera herramienta de este método, que le vamos a llamar PEPO, con dos E, o PIPO, si que se le quiere mencionar originalmente como es en inglés, y es un acrónimo, corresponde a una sigla de las primeras palabras que aparecen aquí abajo a la derecha, que es P de personas, E de entorno, E de equipos. Aquí sí se refiere a equipos, maquinarias, herramientas, software, hardware y procedimientos, la segunda P de procedimiento y la O de organización. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ocurre un incidente, yo tengo muchas dudas y necesito de alguna manera tratar de encontrar dónde están esas evidencias, esa información que me permite poder llegar a la causa raíz de este incidente o a las causas raíces de este incidente. Bueno, ¿qué es lo que es el PEPO? El PEPO no es otra cosa que es una tormenta de ideas sobre los posibles o potenciales antecedentes que se necesitan recolectar. A lo mejor hay cosas que van a quedar en el camino, pero necesito saber, necesito buscar y necesito descartarlas o necesito seguir indagando sobre algún tema en particular. Entonces, ¿qué es lo que se hace con respecto a PEPO? Se hace una tormenta de ideas. Si alguien conoce el GEMA, que también es un acrónimo de gente, entorno, no sé si está en inglés también el GEMA. Aquí aparecen, bueno, GEMA, 4 letras obviamente, y aquí aparecen cinco letras. Bueno, voy a hacer acá una simulación. Sigo proyectando, parece que sí. Aquí rápidamente voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a poner acá personas, entorno, equipos, procedimientos. Por último tengo la organización. Entonces, aquí lo que yo tengo es vamos a hacer una tormenta de ideas. Obviamente no lo vamos a hacer en esta masterclass por un tema de tiempo. Simplemente aquí yo lo voy a tratar de simular. ¿Ok? Entonces, con el grupo de trabajo, con esta comisión, esta comitiva que está investigando el incidente, podemos llegar a la conclusión de que hay cosas que a mí me gustaría saber. ¿Qué cosas me gustaría saber? Me gustaría saber, por ejemplo, si el operador estaba capacitado. Esto lo podemos hacer como una pregunta o lo podemos hacer como una idea. Lo ideal es hacerlo como una pregunta. ¿El operador estaba capacitado? ¿Dónde iría? Y como es mi idea, yo la clasifico donde se me da mi regalada gana. Esto es de entorno, esto es de equipo, no, yo creo que esto es de personas. Perfecto. Me gustaría saber si el operador. ¿Cuál operador? Ah, el operador que cayó, el operador que estaba trabajando en altura, el operador que cayó estaba capacitado, perfecto. Otra persona, como está en una tormenta de ideas, a lo mejor se le ocurre la siguiente pregunta. ¿El andamio o la plataforma estaba estaba anclado, estaba arrastrado, como dicen algunos, estaba sujeto o sujetado? Esto yo creo que esto va en equipo. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí en equipo, darle más espacio aquí para que quepan las preguntas. Ahí se ve, espero que no se pierda tanto. Bien, entonces, como esto es una tormenta de ideas, ¿qué quiere decir tormenta de ideas o lluvia de ideas o brainstorming? Es que todas las personas ponen acá a disposición de la investigación todas las ideas que se les ocurran. Por muy descabellada, por muy loca, por mala idea que de buenas a primeras parezca, pero todas las ideas van a aportar. Entonces aquí vamos a encontrar también que otra persona se podría preguntar si habían trabajos en paralelo. Voy a hacer un ejemplo de cada uno. Esto es del equipo, esto es del entorno.
Si acaso habían trabajos en paralelo, o sea, si se están desarrollando otra actividad en paralelo en el mismo sector, en el lugar donde ocurrió el incidente. ¿Ok? Procedimiento. Vamos a preguntar, o a alguien se le ocurre preguntar, ¿había un permiso de trabajo? Y un permiso de trabajo es algo propio de la organización, perdón, algo propio de procedimiento. Y organización lo voy a poner por acá abajo, como también un ejemplo. Podemos preguntar como organización si estaban identificados los riesgos de la tarea por espacio. No voy a poner toda la idea, pero se entiende que estaban identificados desde antes los riesgos de la tarea. Como eso es algo que debe hacerse mucho tiempo antes de la tarea, lo vamos a poner en organización. Bueno, aquí puse un ejemplo de cada uno por un tema de tiempo, no podemos poner todo, pero es un poco la intención. Entonces, repito, esto es una tormenta de ideas y la tormenta de ideas tiene dos fases. La fase 1 es que todas las personas ponen a disposición de la investigación todas las ideas, preguntas que se les ocurran. Por muy descabellada, no hay preguntas tontas, no hay ideas tontas, por lo tanto, todo sirve. Bueno, nos vamos a encontrar aquí en la segunda parte del PEPO, de esta tormenta de ideas, que hay preguntas que a lo mejor no se entienden muy bien. Hay preguntas que a lo mejor no quieren decir, no se autoexplican, por así decirlo. Otras que van a estar mal escritas. Entonces aquí la segunda parte vamos a dejar entre comillas las mejores ideas, las que se autoexplican y aquellas que nos permiten, van a haber ideas repetidas también, porque como es tormenta de ideas, la intención no es ponerse de acuerdo previamente. Y con esta información, que se llama PEPO, o con el resultado del PEPO, yo podría ya eventualmente ir a la segunda parte de, de este segmento del método, que es ir hacia las entrevistas o ir a entrevistar a las personas. ¿Okay? Bien, ahora, obviamente, el día que a mí me tocó hacer la primera investigación, la única pregunta que yo tenía en mi cabeza la noche anterior era, bueno, ¿qué voy a ir a preguntar mañana? ¿Y dónde encontré la solución? La solución la encontré acá en el Pepo, porque esto, sin querer queriendo, me da una lista de preguntas. Si yo esto lo saco de acá y lo llevo al papel, tengo ya una lista de preguntas que voy a poder hacer al día siguiente para poder encontrar las evidencias que necesito saber para poder explicar el incidente. Bien, ahí usamos el Pepo, que no es otra cosa que la búsqueda de posibles ideas de qué fue lo que pasó, posibles preguntas que necesitamos conocer de personas, entorno, equipos, procedimientos y organización. Bien, con eso listo, nos vamos a la siguiente parte y aquí lo vuelvo a presentar, es la realización de entrevistas. Ya. Este método, lo digo acá al principio de la idea de entrevista, en muchos países existe, bueno, en Chile existe, las declaraciones. Cuando ocurre un incidente, la legislación obliga a obtener la declaración de los testigos, incluso la declaración de las personas accidentadas. Y antes que antes que se vayan a un centro médico, yo he visto, está la persona ahí casi muriendo, y alguien da la orden, sácale u obtén la declaración de la persona que está accidentada y la persona está ahí falleciendo casi, y obtienen ahí, digamos, información. Bueno, este método, como este James Reason es un experto psicólogo en el comportamiento humano, no le gustan las declaraciones. Él cambia las declaraciones por entrevistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces las declaraciones son exculpaciones. Yo no fui, yo no estaba acá, yo no hice esto, yo no vi, yo no sentí nada. Por lo tanto, no nos sirve mucho para la investigación. ¿Por qué? Porque todo ser humano, no todo ser humano, pero obviamente que la gran mayoría de las personas claramente buscan no tener la culpa, porque eso es como el sentimiento o el sentido que se genera en una empresa cuando hay un incidente, es quién tiene la culpa. Y este método justamente lo que busca es, no le interesa mucho quién tiene la culpa, busca
la causa para que no se vuelva a repetir. Pero como eso está rondando en el consciente de todas las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿quién tiene la culpa? Muchas veces las declaraciones están orientadas a una exculpación justamente de las personas que a lo mejor ni tienen responsabilidad o a lo mejor sí tienen la responsabilidad. Entonces aquí, en vez de declaraciones, vamos a utilizar las entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? Es una conversación donde las personas que van a entrevistar, los entrevistadores que son parte de la comitiva, parte de la comisión investigadora, van a buscar información en los testigos. Bien, acá tenemos un primer tip con respecto a lo que es la entrevista. La entrevista se deben realizar en el mejor momento posible. ¿Qué significa en el mejor momento posible? Lo más rápido posible, pero ojo, hay que tener plena conciencia de que las personas que se van a entrevistar, ¿cierto?, estén emocionalmente aptos para entregar la información concisa, precisa y exacta. ¿Por qué? Porque si yo soy testigo de un incidente donde a lo mejor falleció un compañero de trabajo, difícilmente, si a los 10, 15 minutos me van a venir a entrevistar, yo no estoy apto emocionalmente. Quizás en 2 días más, una semana más, podré estar apto emocionalmente para poder entregar información. Entonces, las entrevistas se deben hacer en el mejor momento posible, eso significa lo más rápido posible. ¿Para qué? Para prevenir cambios en las versiones, para prevenir olvido, para prevenir influencias de terceras personas, de un testigo a otro, o gente que también se puede poner de acuerdo con respecto a una situación que no ocurrió o cambiar los hechos, digamos, la secuencia de los hechos. Entonces, como dije anteriormente, también esta entrevista tiene que hacerse cuando estén emocionalmente aptos los testigos. Bien, vamos a suponer, aquí dejo de proyectar nuevamente y voy a cambiar de un segundo. Perdón, aquí tengo que dejar de proyectar. Y vamos a suponer que en este sentido nosotros ya hicimos las entrevistas, aquí está la entrevista del caso que estamos investigando, aquí. Entonces aquí tengo entrevista. Esto es un poco lo que se esperaría encontrar de las entrevistas que se le hacen a los testigos. ¿Ya? Aquí tengo un supervisor, aparece el nombre, que se llama Ramiro Quevedo, 10 años de experiencia en el rubro, recientemente contratado en su actual trabajo. Entonces aquí tengo una serie de respuestas que las voy a mencionar rápidamente como para darle vida al incidente. Estas son las entrevistas del incidente de la persona que cayó en el andar. Bien, dice acá, donde lo que está en negrita es la pregunta, aparece una R de respuesta y es lo que dijo cada uno de los testigos. Entonces, Alamiro Quevedo, supervisor, 10 años de experiencia en el rubro. Aquí se le pregunta cómo está, dice, ¿usted me puede relatar los hechos de ese día? Respuesta, bueno, era un día normal en el trabajo y a eso del mediodía partimos a realizar lo que nos habían pedido. ¿Y luego qué pasó? Bueno, el trabajo consistía en cambiar las rejillas de los pasillos del segundo nivel. Bueno, usted tiene varios nombres, rejilla, gratings o parrilla, en algunos dependiendo del país donde estemos localizados, de los pasillos del segundo nivel de la sala de máquinas, sacar las rejillas o gratings o parrillas, limpiarlas, cambiarlas por otras y volver a ponerlas en su lugar. Para eso tenemos un puente grúa desde un nivel superior, por lo que yo sé, un gancho de la cadena o aparejo entró en contacto con una de las rosetas del andamio y todo cayó. Otra pregunta es, ¿usted realizó la charla de seguridad? Respuesta, la verdad es que sí, también firmé el permiso de trabajo y tenía la autorización para empezar. Otra pregunta es, ¿realizó un análisis de trabajo seguro? Sí, lo hice, la tarea era sencilla, se enganchaban las rejillas y con la grúa se bajaban, se arreglaban y pintaban y se volvían a poner en su lugar. Pero no dije nada del trabajo en altura. Bien, siguiente entrevista fue al maestro soldador de 8 años de experiencia en soldadura que se llama Wenceslao Machuca, recientemente contratado en este trabajo. Esta es la persona que cayó, que felizmente quedó vivo con algunas fracturas, pero está bien.
Don Wenceslao me podría contar qué pasó ese día. Lo que recuerdo es que a las 12 nos juntamos en el sitio de trabajo para hacer una charla de reunión de 5 minutos. Se firmó el permiso de trabajo y empezamos. Como a las 2 de la tarde, según lo que me dijeron, yo ya estaba por bajarme cuando sentí que se venía todo abajo y de ahí no recuerdo. Pregunta, ¿usted estaba con su arnés de seguridad, arnés o elemento de protección para trabajo en altura? Sí, me enganché en el andamio. O sea, ya habían terminado el trabajo, sí, ya habíamos desmontado las rejillas y ahora teníamos que arreglarlas, soldarlas, repararlas en el mejor de los casos, todo a su nivel de piso, ya que es parte de uno de nuestros controles. También se entrevistó al encargado de recursos humanos, que se llama Casimiro Lafuente. Acá hay unas preguntas, dice, ¿usted podría mostrar los registros de capacitación del supervisor? Sí, cómo no, aquí puede ver que tiene casi todas las capacitaciones correspondientes, pero por un tema de tiempo se dejaron algunas pendientes, ya que el mantenimiento en algunas ocasiones está algo atrasado. Otra pregunta, por ejemplo, la capacitación de controles operacionales en trabajo en altura. Respuesta, sí, esa capacitación no está efectuada por el supervisor en cuestión. Creo que él no ha completado su proceso de inducción o de capacitación o de formación. Otra pregunta, ¿usted conoce los motivos por los cuales el supervisor no acudió a la capacitación? Respuesta, lo que sucede es que los gerentes de la empresa tienen la obligación de cumplir con las metas de producción lo más rápido posible. Por ese motivo es que sacan a los supervisores de los cursos o no los mandan con tal de asegurar la producción y los envían después. En este caso, seguramente hubo una emergencia de mantención esos días y no fue este supervisor, este el apellido Quevedo. Si reviso la información, estoy seguro que así fue. Entre paréntesis, revisa la información y precisamente señala que el día de la capacitación de trabajo en altura, el supervisor no asistió. Ahí sigue el comentario. En realidad creo que el mantenimiento es correctivo. No hay un programa preventivo, pero pregúntele al gerente de mantenimiento mejor. Última pregunta a encargado de recursos humanos. ¿Contamos como organización con una forma de reprogramar las capacitaciones que nos hicieron? Honestamente, como empresa, no tenemos un sistema de seguimiento para saber qué capacitaciones se hicieron y cuáles no. Solo nos valemos de la voluntad de las personas que nos avisan. En este caso, el supervisor fue invitado a la capacitación, no asistió, pero no se reprogramó la actividad. Y último entrevistado, Nicolás Simpson, gerente de mantenimiento con 7 años de experiencia, dice acá, don Nicolás, ¿me puede indicar lo ocurrido el día del incidente? Respuesta, yo solamente planifico las mantenciones que me piden según las trabas que va teniendo producción. Bien, ¿usted identificó o instruyó a alguien que realizara la identificación de peligros de esta actividad? Respuesta, tenemos reglas establecidas y formatos predefinidos para estas tareas. No veo cuál sería el problema. En este caso, eso está cubierto. Además, aquí le entrego, perdón, una copia de inventario de riesgo de esta actividad. Otra pregunta, pero esto no dice nada respecto a golpes de la pared o del gancho. Pero si eso es algo sumamente fortuito, ¿quién podría pensar que algo así podría ocurrir? Es mala suerte nomás. Ok, me queda claro, dice el entrevistador. Dentro del inventario de riesgos o del análisis de la tarea, ¿está presente esta actividad y los peligros y posibles fallas que conlleva con respecto a ganchos y cadenas? Respuesta, la verdad es que no. Mira todos los papeles que tiene su poder. Últimas preguntas. ¿Existe un estándar de gestión de riesgos que habla de controles operacionales? ¿Un procedimiento? ¿Algo con respecto a actividades relacionadas? Respuesta, sí tenemos el procedimiento. El documento es visto por el entrevistador y el entrevistador. ¿Quién es el primer responsable de identificar peligros y riesgos de las tareas? Respuesta, el que hace la tarea es el principal, el primer y principal responsable. Eso nos han dicho. Una última cosa, ¿cómo se programa la mantención a lo largo plazo en la empresa? A largo plazo en la empresa. La verdad es que la mantención aquí es a pedido, o sea, producción me llama a pedido, yo hago lo que me piden con mi gente, esta tarea surgió de repente, no estaba planificada, ahora por lo que me dice, me doy cuenta que a lo mejor no estaban identificados los peligros, era una tarea imprevista. Programa de mantenimiento preventivo, última pregunta, no, eso no existe, es correctivo, no se ha podido hacer de otra forma. Como no se planifican las actividades de mantenimiento con tiempo, por darle prioridad a la producción, no existe un programa preventivo. Bien, ahí tengo las ideas, mejor dicho, las entrevistas, lo que mencionaron las personas dentro de lo que es la parte de entrevistas. Bien, con esa información, yo acá me voy a devolver un segundo para mostrar, retomar la presentación.
Ahí se ve, perfecto. Entonces, tengo las entrevistas y yo con las entrevistas, con la información que tenemos de las entrevistas, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que llegamos al corazón del método. Este es el motor del método de Reason, que se llama organización de datos. Si esto no se hace a conciencia, si esto no se hace bien, todo lo que venga a continuación no va a llegar a buen puerto o va a llegar a un resultado completamente distinto. Ya acá hay dos herramientas sumamente potentes. Una herramienta se llama cronograma y la otra herramienta que es más conocida se llama los 5 por qué. Entonces, vamos con el cronograma. ¿Qué es lo que es el cronograma? El cronograma es una línea de tiempo. Aquí tengo de otro incidente. Es una línea de tiempo, ¿cierto? Donde me señala, ¿cierto? Minuto a minuto, hora tras hora, qué fue lo que ocurrió. ¿Sí? Vamos acá con el ejemplo. Esto tiene una receta, pero lo voy a explicar primeramente aquí con método. Esto tiene un método de cómo hacer. ¿Ok? Y vamos con eso. Esto tiene una particularidad. La particularidad es que esto se hace, voy a darle un poco más de zoom, esto se hace desde el incidente hacia atrás. Así que podemos decir que el incidente, voy a ponerlo todo con mayúscula para que se pueda leer, el incidente que es, vamos a decir acá, que trabajador cae desde andamio o desde plataforma, que voy a poner el incidente con letras rojas, aquí para que se pueda entender. Sí, espero que se esté viendo. A darle un poco más de zoom acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para elaborar el cronograma es identificar claramente cuál fue el incidente. Si tengo la hora, tengo la fecha, ponemos la fecha, en este caso vamos a poner que esto fue a las 13:58, según lo que tenemos como información. De acá, para poder hacer este elemento, nos hacemos una pregunta que no cambia durante el transcurso de toda esta herramienta. Y esa pregunta es, ¿qué pasó antes? Y acá me pregunto, ¿qué pasó antes? Y voy a obtener un hecho. Le cambio la letra para que no se... Bueno, ¿qué pasó antes? Que el trabajador cayera. Gancho, golpea andamio o plataforma. ¿Se movió solo? No, movido por operador. Y me hago la siguiente, y es la misma pregunta. Así, la misma pregunta es, ¿y qué pasó antes? Bueno, ¿qué pasó antes? Según lo que menciona el trabajador, eh, habían terminado el trabajo. ¿Qué pasó antes? Lo que pasó antes es que aquí realización del trabajo, que era enganchar y bajar las rejillas o gratings o parrillas según como se le quiera llamar. ¿Y qué pasó antes de que comenzara o realizar el trabajo? Bueno, el trabajador le preguntaron si se había enganchado. El trabajador engancha su arnés de seguridad al andamio o a la plataforma. Perdón. ¿Qué pasó antes de que esto ocurriera? Bueno, el trabajador subió al andamio.
Bueno, acá por espacio no puedo seguir en una línea de tiempo, así que voy a continuar abajo. Sigue acá abajo. ¿Qué pasó antes? Según la información que tenemos, supervisor da charla de seguridad, pero hay una omisión sin hablar de trabajo en altura. Lo voy a abreviar acá, para que no sea tan grande. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de eso? El equipo de trabajo se junta o se reúne a las 2. Bueno, obviamente no están todos los hechos por un tema de tiempo, pero para que se entienda que este es el primer, perdón, esto lo construimos desde el final, preguntándonos, haciéndonos siempre la misma pregunta: ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Y así hasta que se nos acaben los hechos. Bien, vamos ahora dada la explicación, vamos aquí a la receta. No, esta es una transcripción, digamos, del método de manera literal. Son 4 pasos, y yo expliqué básicamente el paso 1, 2. Dice acá primeramente, identificar el evento o el incidente principal. Eso es que yo puse a la derecha, con rojo, que es que el trabajador cae desde andamio o desde plataforma. Corresponde a la descripción del evento, si se tiene la hora, si se tiene la fecha y detalles de dónde ocurrió el incidente, también se pueden poner en ese breve espacio. La idea acá es ser sintético, no explayarse mucho en cada uno de los hechos. Y luego retrocedemos en el tiempo buscando los hechos, pero aquí no se puede inventar nada. Esta es una herramienta súper potente, porque aquí las mentiras o la gente que se pone de acuerdo, incluso las omisiones, ¿sí? Incluso las omisiones quedan al descubierto. Inclusive, si es que uno de los investigadores quiere insertar información que no está originalmente en las entrevistas, aquí también va a quedar al descubierto. ¿Sí? Ok, ahí hay un mensaje. Recuerden ir dejando sus preguntas en la cajita de preguntas en el chat para poder ser respondidas al final. Bien, como esto se ha generado desde el final, tratando de llegar al inicio, aquí voy a hacer uso nuevamente de la magia del PowerPoint para que aquí tengo la pluma. Como esto lo hicimos de aquí y retrocedimos en el tiempo, recordar que esto pasa por allá, ahora tengo que validar esto. ¿Y cómo lo valido? Ahora lo voy a leer, lo validamos leyéndolo en el sentido lógico del tiempo, o sea, desde la primera lámina tratando de avanzar, pero aquí, ¿cuál es la idea? No ir incorporando ninguna otra información que no aparezca en cada una de las láminas o de los papelitos o POSIT o lo que se haya ocupado para hacer este método. Entonces decimos equipo de trabajo se reúne a las 12, supervisor da charla de seguridad sin hablar de trabajo en altura, trabajador se subió al andamio, trabajador se engancha arnés al andamio, realización del trabajo, enganchar y bajar las rejillas o gratings o parrillas. Habían terminado el trabajo, un gancho golpea plataforma movido por el operador y eso gatilla que el trabajador caiga desde la plataforma a las 13:58. Si hay algo que no cuadra, si hay algo que falta, si hay algo, será motivo de devolverse en el método e ir a buscar más evidencias, ir a buscar más información para saber realmente qué fue lo que ocurrió. Bien, ahora el cronograma también se puede nutrir de elementos que ocurrieron
de manera posterior a la ocurrencia, valga la redundancia, del evento. Por ejemplo, no ocurre acá en este método, en este caso no tenemos la información. Vamos a suponer que después que esta persona cae, que se llama Wenceslao, ¿cierto? Después llegó una camilla, después llegó la ambulancia, se lo llevaron a un centro médico. Bueno, si eso hubiese ocurrido, tendrían que aparecer también esas láminas o esos hechos post-incidente que le vamos a llamar. Y el paso número 4 corresponde a la validación. La validación, hay dos tipos de validación. Aquí voy a poner una validación que hace el grupo de trabajo y otra validación que vamos a hacer, y es la parte potente, con los testigos. Aquí podemos llamar a los testigos y decirle, mira, esto fue lo que ocurrió. Y ahí el testigo dirá, a lo mejor, no, ¿sabes qué? Ahora que me estoy acordando, no me enganché al andamio, me enganché a una línea de vida que había ahí puesta de un trabajo anterior. Vamos a suponer que el supervisor realmente no fue el que dio la charla, sino que fue otra persona. Bueno, ese tipo de cosas van a ir apareciendo y podemos modificar este cronograma las veces que sea necesario con tal de que todos los testigos estén de acuerdo con esta información. Y aquí es donde digo que las mentiras o la gente que se pone de acuerdo o digamos, las cosas que se trataron de omitir dentro de la entrevista quedan al descubierto. Es una herramienta sumamente potente. Bien, una vez terminado y validado el cronograma, vamos a lo que son los 5 por qué. Los 5 por qué es una herramienta universalmente conocida que frente a un hecho nos vamos a preguntar el por qué ocurrió, por qué pasó lo que pasó. ¿Ok? Y aquí voy a hacer una explicación rápidamente. Una explicación rápidamente. Bueno, lo que voy a explicar acá, espero que se esté viendo, creo que sí. Sí, Sí, se ve bien, Rodrigo. ya, perfecto. Algunos dicen que esto es mentira, otros dicen que es verdad, pero vamos a la siguiente explicación. ¿Sí? Dice que en la historia, la leyenda dice que el monumento a Thomas Jefferson en Washington DC, lo escribí bien, sí, se deterioraba más que los otros monumentos. Bien, ahí tenemos un problema. El monumento a Thomas Jefferson en la ciudad de Washington se estaba deteriorando más que los otros monumentos. Entonces aquí vamos a ver la aplicación, en este caso, de los 5 por qué. Voy a cambiar de color para que no sea tan monótono. Entonces nos preguntamos, separado, preguntamos por qué. ¿Por qué el monumento a Thomas Jefferson se deteriora más que los otros monumentos? Y aquí vamos a tener una respuesta. Y esa respuesta es porque se lava más que los otros monumentos. Ahí tengo la primera respuesta. Y esa respuesta ahora se va a transformar en pregunta. Y me va a dar origen a la siguiente respuesta. Bueno, ¿y por qué se lava más que los otros monumentos? Bueno, porque se ensucia más que los otros monumentos. Y esta respuesta se nos transforma en pregunta. ¿Y por qué se ensucia más que los otros monumentos? Bueno, se ensucia más por otros monumentos por la presencia de aves nocturnas. ¿Y por qué hay aves nocturnas? Por la presencia de ácaros que sirven de comida, sirven de alimento para las aves nocturnas. Bueno, ¿y por qué hay ácaros? Porque el tipo de luminaria
como dato anecdótico, distinta a la de otros monumentos, hace que proliferen acá. Monumentos, y ahí se acaba. Bien, tengo un por qué, dos por qué, tres por qué, cuatro por qué, cinco por qué. Si bien el método se llama 5 por qué, si llegamos a 4 por qué, ya se considera como el método cumplido. Ahora, si tenemos 6, 7, 8, 9 o más por qué, significa que la cantidad y la calidad de la información no puede ser mejor. Por lo tanto, mientras más por qué tengamos, no es que sea peor, sino que es mucho mejor. Bueno, aquí llegué al quinto por qué. Quinto por qué es el tipo de luminaria. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en vez de ir a matar los pájaros, ¿qué es lo que se hizo? Acción correctiva, lo voy a poner por acá. ¿Cuál creen ustedes que es la acción correctiva? Aunque me adelanto un poco en la materia, pero vamos a ponerlo por aquí. ¿Cómo arreglamos este problema? No matando los pájaros, sino que cambiar el tipo de luminaria. Cambiando el tipo de luminaria, no llegan ácaros, si no hay ácaros no hay pájaros nocturnos, si no hay pájaros nocturnos no está, digamos, los pájaros están ocupando de servicio higiénico el monumento, aparte de que ahí se alimentaban, por lo tanto, se solucionó el problema. Bueno, como dije, algunos dicen que esto es fábula, otros dicen que es verdad. Prefiero creer que es verdad y que este problema se solucionó ocupando el método de los 5 por qué. Bien, pero nosotros en este método no le vamos a aplicar 5 por qué a todo. Voy a borrar primeramente ahí las marcas que había hecho. No vamos a usar el 5 por qué en todas estas láminas, sino que vamos a elegir algunas. ¿Bajo qué criterio? Y el criterio de este método es poder identificar aquellos hechos que son relevantes o hechos que son contribuyentes. ¿Y qué se entiende con relevantes o contribuyentes? Son aquellos hechos que si no hubiesen ocurrido, el incidente no ocurre o tiene consecuencias menores o consecuencias distintas. Por ejemplo, el equipo de trabajo se reúne a las 12. ¿Es relevante? ¿Es contribuyente? La verdad es que no, porque se reunieron para trabajar. No obstante, la lámina que está acá al lado, el supervisor da una charla de seguridad, pero omite lo que es trabajo en altura, es contribuyente. Ahora, siempre nos han dicho ante la duda, abstente. Y en este método es lo contrario. Ante la duda, marquen. Algunos dirán, no es contribuyente, no, sí es contribuyente. Para no perder tiempo en aquello, alguien dirá, ¿sabe que el trabajador subió al andamio es contribuyente y para mí no? Bueno, marquémoslo. ¿Y qué va a pasar? La experiencia nos va a decir. La información nos va a descartar o va a decir a ciencia cierta si realmente era o no era contribuyente este hecho. Bueno, aquí no es contribuyente en todo caso, pero lo dejamos marcar. El trabajador se engancha arnés al andamio, vamos a decir que también es contribuyente. Realizan el trabajo, no es contribuyente. Habían terminado el trabajo, no es relevante, no es contribuyente. El gancho golpea la plataforma movido por el operador, también es contribuyente. ¿Ok? Entonces vamos a marcar aquí estos. Bien, solamente a aquellos que son contribuyentes y solamente a esos se les va a aplicar 5 por qué, no a todos. O sea, tendría que aplicarle a este, a este, a este y acá, que son los que he marcado supuestamente como contribuyentes. Digo supuestamente porque, como dije anteriormente, hay algunos que no son contribuyentes y esos se van a descartar por sí solos gracias a este método. Entonces me voy a basar, para efectos del ejercicio, solamente en esto de acá, ya para no ser eh, tan larga la explicación de los 5 por qué con supervisor de charlas de seguridad sin hablar de trabajo en altura. Eso es lo que voy a tomar en consideración.
Entonces, esto me lo voy a traer para acá. Ya este de aquí, yo le voy a aplicar, vamos a quitar esto de acá, 5 por qué. ¿Ok? Bien, ¿de dónde saco la información de los por qué? ¿Los invento? ¿Los deduzco? ¿Los infiero? La verdad es que no. Los 5 por qué, ¿de dónde tienen que salir? Tienen que salir de la información que hemos recabado, que hemos visto en las entrevistas. Y si bien la entrevista la vimos rápidamente, la intención acá es que nos basemos única y exclusivamente en aquello. Entonces, vamos con el primer por qué. ¿Por qué el supervisor da charlas de seguridad sin hablar de trabajo en altura? Y según la información que tenemos, es que esto ha ocurrido por desconocimiento. Perdón, ahora sí. Por desconocimiento. Desconocimiento. Bueno, me quedo cortado, no cumplo con la regla gramatical. Por un tema de espacio. Ahí sí. Siguiente pregunta. ¿Y por qué el supervisor desconoce? Y la respuesta es porque no asistió a la capacitación de trabajo en altura. ¿Y por qué no asistió a la capacitación de trabajo en altura? Y lo que leímos hace un rato atrás fue porque estuvo citado a esa capacitación, pero finalmente no pudo asistir por un tema de, de una demanda que hubo con respecto al mantenimiento, me refiero a un trabajo al cual tuvo que asistir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no asistió a la capacitación de trabajo en altura? Y tenemos aquí, resumidamente, tenemos que poner, fue invitado, pero no asistió por trabajo. Bueno, en los 5 por qué también puede ocurrir algo que existe una bifurcación, vale decir que encontremos dos ideas. Y aquí podemos decir por qué no se reprogramó la actividad y por qué no se reprogramó la actividad de capacitación, me refiero, y hubo un personaje que dijo, no tenemos un sistema de seguimiento a las capacitaciones. O sea, ya dijo, dependemos de la buena voluntad de la gente que nos diga si asistió o no asistió. Voy a intentar que esto me quede más pequeño. Ahí. Entonces tenemos un hecho y tenemos un porqué, dos porqué, tres porqué, ahí se bifurca, este no tiene más desarrollo. ¿Y por qué fue invitado y no asistió? Incluso este podría ser una bifurcación y se juntan los dos en el mismo abajo, en el mismo porqué abajo. Y llegamos a 4 por qué. Recordar que si el método, si bien se llama 4 por qué, si llego a 5 por qué, perdón, se llama 5 por qué, pero si llego a 4 por qué ya es hacer. Bien, ahí hemos utilizado la herramienta 5 por qué para llegar a posibles causas de por qué ocurrió el incidente. Me estoy basando en los antecedentes que tengo de las entrevistas. No puedo inventar nada. No puedo decir acá por desconocimiento, y por qué desconoce, no porque es incompetente, no, es un juicio de valor. Aquí es muy importante señalar que los juicios de valor, los prejuicios o aquella información que no existe, yo no la puedo inventar. Y si estoy seguro que es así, tengo que ir a recabar esa información. Bien, con esto vamos nuevamente, y ya en la parte final, vamos nuevamente a nuestro queso suizo.
Recordar que el incidente, según James Reason, esto ocurre porque a pesar de que las empresas tienen controles, como defensas, capacitaciones, control de la condición de lateral del entorno y la estipulación de las reglas del juego, que son los factores organizacionales, igualmente ocurren los incidentes porque presentan fallas. Y esas fallas en las gráficas como agujeros dentro de cada una de las láminas del queso. Entonces, vamos ahora a hablar de qué son las defensas ausentes y fallidas. Pero esta lámina se llama defensa ausente y fallida, pero tenemos que conocer primeramente qué son las defensas. Las defensas, ¿qué se entiende por aquello? Nuevamente voy a rayar acá. Las defensas son aquellas, son equipos. Ojo con esto, son equipos, son medidas, son dispositivos que usan las empresas para prevenir el incidente o para minimizar las consecuencias o para minimizar los errores o violaciones que cometen las personas. Bueno, todos los elementos de protección personal, el zapato de seguridad, un casco, una antiparra, una máscara de protección, un sistema de protección anticaídas o de caídas, todo eso son defensas. Una manga de contención, la red de los trapecistas es una defensa. ¿Ok? Ojo, aquí no hay acciones, son dispositivos, son medidas, son instrumentos. ¿Ok? Bien, vamos acá a ver algunos ejemplos. Aquí hay defensas de detección y advertencia. Por ejemplo, todo lo que es señalética, todo lo que es una señal de tránsito, es una defensa. Velocidad máxima, 80 kilómetros por hora. ¿Qué está haciendo? Me está advirtiendo. ¿Sí? Si vamos a trabajar en espacios confinados, en espacios que están cerrados por mucho tiempo, no llegamos y metemos a una persona a trabajar ahí. Ocupamos primeramente un equipo, un detector de gases, un detector de oxígeno, ver si hay oxígeno, o a lo mejor hay algún otro gas que sea malicioso para la salud humana. Un termómetro, un termógrafo, todo eso son defensas que permiten detectar, advertir. Por lo tanto, esta es la primera función de una defensa. Hay otras defensas que tienen la función de control y recuperación. Por ejemplo, en sus casas ahora, o donde ustedes vivan, un interruptor, un switch, un disyuntor termomagnético, ya más técnicamente hablando, que es el típico que salta o se corta cuando hay una sobrecarga. Eso es una defensa. ¿Qué está haciendo? Está controlando la situación para que no explote nada dentro de la casa o no haya un incendio o sobrecaliente en la red. Y después revisamos lo que hay, lo volvemos a subir o lo volvemos a girar y se recupera la situación. Eso también es una defensa, porque controla y recupera. Las defensas también tienen la función de proteger y contener. Una malla, una red, un sistema de protección de caída, una manga, una tierra, o arena, o boas para contener derrames, y todos los elementos de protección personal. Y todo aquello que sea el elemento que no impide el incidente, pero que ayuda a minorar las consecuencias o relacionados con escape y rescate, también son defensas. Una ambulancia, extintores, una camilla, también son defensas. Bien, atención, para que algunas defensas funcionen, yo necesito de la conciencia y entendimiento de los trabajadores. Repito, para que algunas defensas funcionen, necesito la conciencia y entendimiento de las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué cosa me impide a mí, si voy manejando, ir a 100 kilómetros por hora en zona de 80 o en zona de 50? ¿Qué me impide? Hay un letrero, hay una señalética que me advierte velocidad máxima 50 kilómetros por hora, pero yo voy a 100. Lo que me impide esto es mi conciencia solamente. Para que algunas defensas funcionen, yo necesito la conciencia de la persona. Sin conciencia de la persona, algunas defensas no van a funcionar. ¿Ok? Bien. Ahora, esto se llama defensas ausentes o fallidas. Ahora, ¿cuándo hablamos de defensa ausente? Aquí está la explicación. Una defensa ausente es cuando algo que conocemos, algo que está en el mercado, algo que se usa habitualmente,
un dispositivo, una medida, ¿cierto? No estaba presente el día del incidente. Por ejemplo, hay que usar un casco de seguridad y ese día la persona no se lo puso. El casco, ahí hablamos de defensa ausente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de defensa fallida, es cuando algo se implementó, un dispositivo, una medida se implementó, pero a pesar de que estaba implementado y que estaba presente, igual ocurrió el incidente. ¿Ok? No soy muy bueno para el dibujo, como se habrán dado cuenta. Vamos a simular que esto es una carretera, una curva en una carretera. ¿Sí? Y acá va un vehículo. Y hay una curva cerrada, casi 90 grados. Sabemos que existen en las curvas, en las carreteras, una contención. Eso es una defensa, es una barrera de contención. Si el vehículo que iba acá, a pesar de que la defensa estaba, la barrera estaba, igual pasó hacia el otro lado, ahí hablamos de defensa fallida. ¿Por qué? Porque estaba el implemento, estaba el dispositivo, pero no logró su objetivo. La misma curva, el mismo auto, a 140 kilómetros por hora, no está la barrera de contención, ahí hablamos de defensa ausente. ¿Por qué? Porque no estaba, así de simple. Y sabemos que se pudo haber ocupado algo, sabemos que existe en el mercado, existe en la industria, pero ese día no se ocupa. ¿Ok? Bien, esas son las defensas ausentes o fallidas que están en este esquema. Bien, vamos ahora con acciones individuales o acciones de equipo. ¿Qué se entiende por acciones individuales o de equipo? Son las acciones, son las violaciones, son errores, transgresiones que cometen las personas intencionalmente o inintencionalmente, da lo mismo, son errores al fin y al cabo, son malas decisiones al fin y al cabo, y que condujeron directamente al incidente. Las acciones individuales están relacionadas directamente con el equipo, con la energía, con el material que ocasionó el incidente. Y curiosamente, vamos a volver acá. ¿Dónde viven? Tenemos un esquema de cronograma y 5 por qué. Las acciones individuales o de equipo generalmente viven en la línea del tiempo. Por ejemplo, supervisor da charla de seguridad y no habló del trabajo en altura. El gancho no se mueve solo, el gancho golpea la plataforma movido por el operador. Trabajador engancha arnés al andamio. Entonces, las acciones individuales, acciones de equipo, van a vivir en el 90 y tanto por ciento de las veces en la línea del tiempo. Y ahí cobra otra real importancia el cronograma y el 5 por qué. Entonces, repito, esos son otro incidente. Las acciones individuales de equipo, entonces, son errores, son violaciones, son transgresiones que cometen las personas y que condujeron directamente al incidente. Bien, como última pista, estas acciones siempre están comprometidas activamente. ¿Qué significa comprometida activamente? Que alguien hizo algo que no debió haber hecho o alguien dejó de hacer algo que sí tenía que hacer. ¿Okay? Y que tienen directa relación con el incidente. Vuelvo a repetir que estos agujeros viven en la línea del tiempo. Bien, vamos a lo que es condiciones de la tarea, condiciones del entorno. Esa es la lámina que tenemos aquí. Condiciones de la tarea, condiciones del entorno. Es la lámina que está antes de acciones individuales o acciones de equipo. Vamos rápidamente para allá. Bueno, estos agujeros son las condiciones que existían inmediatamente antes o a la hora del incidente y que influyeron en el incidente. Son las circunstancias bajo las cuales el error o violación o transgresión tuvieron lugar y se relacionan con varias cosas. Se pueden relacionar con exigencias de la tarea, con el entorno del trabajo, la capacidad individual y factores humanos. ¿Ok? Ejemplos. Voy a partir por abajo. En toda empresa hay cierto folclore
y se repite una frase, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, eso se llama es la tolerancia a las violaciones. Y alguien dirá, alguien que viene llegando, una persona nueva al trabajo y esa persona más crítica que los que ya están trabajando ahí y dirá, oye, pero esto está malo. Sí, pero ¿qué quieres que haga si siempre lo hemos hecho así? Pero que está malo, es que siempre lo hemos hecho así. Esa es la tolerancia a las violaciones. Bueno, la presión extra en el trabajo. Nos tenemos que ir temprano porque hay un partido un partido de fútbol que dan por la tele, o que tenemos un cumpleaños de algún ser querido y apuramos las cosas para irnos rápido, irnos pronto del trabajo. Bueno, es una presión extra del trabajo. O cuando nos dicen, hay que presentar esto, ¿para cuándo es? ¿Para mañana? No, es para ayer. Bueno, eso también es una presión extra del trabajo. Una complejidad innecesaria para una tarea, un procedimiento de 17 páginas, que es común de encontrar de repente en alguna empresa. Un procedimiento de muchas páginas. ¿Quién lee un procedimiento de 4 o 5 páginas? Nadie. Por lo tanto, un procedimiento podría ser una complejidad innecesaria en la tarea. Un factor del entorno del trabajo. Por ejemplo, la visibilidad. Ese día había tormenta eléctrica, ese día había neblina, se levantó polvo, hubo una tormenta de arena, hacía un frío excesivo. No, eso. Hubo como 45 grados a tarde. Bueno, todas esas cosas que pudieron haber ocasionado que la gente se equivocara por querer irse rápido, por no hacer la tarea de manera cómoda, todas esas cosas forman parte de agujeros de condiciones de la tarea. Bueno, podría ser un factor humano, cuando la persona no sabe o cuando la persona que hace el trabajo no puede hacerlo, no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento. Hablamos de un agujero de perdón, de condición de la tarea del humano, porque es una condición, es un agujero de condición de la tarea del. Bueno, curiosamente, estos agujeros de aquí alientan y promueven errores o violaciones. Repito, estos agujeros de acá, estos agujeros de aquí, son los que alientan y promueven a que la gente se equivoque. Y esos son los agujeros de condiciones de la tarea del entorno. La presión extra en el trabajo, nos tenemos que ir rapidito porque hay cosas que hacer en la casa, o quiero ir a algún evento, llega el fin de semana y necesitamos terminar esto para que el día lunes, bueno, todas esas presiones extra del trabajo alienten y promueven errores en las personas. Ahora, en nuestra línea de tiempo, y 5 por qué, ¿dónde viven? ¿Dónde viven estos agujeros? Estos agujeros de acción individual o de equipo viven en la parte intermedia. Aquí viven perdón, no, aquí viven las condiciones de la tarea del entorno. Voy a ponerlo acá. Condición de la tarea, condición del entorno. Sabemos que las acciones viven acá arriba, las condiciones de la tarea del entorno viven al medio. Desconocimiento. No asistió a la capacitación de trabajo en altura, porque no se reprogramó la actividad. Fue invitado, pero no asistió por trabajo. Todas estas cuestiones son condiciones de la tarea o del entorno. Y son agujeros de esta lámina que estamos analizando. Viven al medio. Arriba, acciones individuales. Al medio, condiciones de la tarea del entorno. Y abajo, ¿quién vive entonces? Llegamos finalmente a los factores organizacionales. ¿Qué son los factores organizacionales? Son los estándares organizacionales básicos de la empresa. Políticas, estándares de prevención o de control de fatalidad o de incidente, el sistema de gestión de salud, medio ambiente, seguridad, reglamentos. Otros son las reglas del juego. ¿Y cuándo se transforman en agujeros? Cuando ocurren dos cosas. Podrían estar inactivos o no detectados. Bueno, di un ejemplo más temprano, que es la ausencia de una política de alcohol y drogas. Ahí hablamos de que el factor organizacional está no detectado. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre que sería bueno tener una política de alcohol y drogas. O en el reglamento de comportamiento, o el reglamento de salud y seguridad, o el reglamento de los trabajadores o de la empresa, no dice tampoco cuáles son las consecuencias de llegar alcoholizado o drogado. Entonces, como las consecuencias no aparecen ahí, no aparecen en las reglas, bueno, el mensaje es, ¿qué me va a pasar? ¿Puedo llegar entonces a trabajar bajo los efectos del alcohol o de las drogas? Pero también puede ser que esté inactivo el factor
organizacional, o sea, existe, pero existe en el papel. ¿Alguien hizo el procedimiento? Sí. ¿Y dónde está? No, está guardado en un cajón, nadie lo implementó, nadie dijo nada con respecto a aquello. Entonces la gente no lo conoce. Bueno, entonces, los factores organizacionales, ¿dónde viven? Viven única y exclusivamente en el último de los por qué. Si tengo 7 por qué, el último de los por qué es el factor organizacional. Si tengo 4 por qué, el cuarto por qué es el factor organizacional. Y si tengo 5 por qué, bueno. Ahora, si no llego a 4, si el análisis solamente llegó a 3 por qué, ahí pueden pasar dos cosas. Uno, es que me falta información. O dos, lo que les decía anteriormente, este elemento que marcamos como relevante, entonces no lo es. Si se agota la información y no llegamos ni al cuarto por qué, significa que ese hecho no es relevante, no es contribuyente y lo tenemos que descartar para la investigación. Si llegamos a 4, ya cambia la cosa y lo podemos considerar como un factor organizacional. Llegamos a 7, bueno, el séptimo será el factor organización. ¿Ok? Bien, el último punto que vamos a ver a continuación se llama, esto que está aquí, lo vamos a arreglar. Y vamos a ver cómo nos queda esto. Vamos a descartar esto de aquí. Y aquí vamos a ir a lo que voy a ocupar esto mismo, que está acá, para hablar de lo que es el último tema, que es la tabla de causalidad. Esta es la tabla de causalidad. ¿Lo escribí bien? Creo que sí está bien escrito. Y aquí voy a poner como un panel. Este panel va a decir FO, entendiendo FO que es de factor organizacional. Voy a poner acá lo que es por aquí CTE, condición de la tarea del entorno. Le voy a correr los otros para que se entienda. Aquí voy a poner A y E, acción individual de equipos. Y finalmente voy a poner DAF, significa defensa ausente, defensa falsa. Bien, yo les conté dónde viven las acciones individuales, les conté dónde viven los factores organizacionales, dónde viven las acciones individuales, pero no les conté dónde viven las defensas. Las defensas son las locas o los locos de este cuento y ellos viven en cualquier parte. Pueden aparecer defensas en cualquier lugar de nuestro esquema de cronograma y 5 por qué, incluso pueden no estar. ¿Cómo no estar? Claro, las defensas ausentes no van a aparecer acá. O las defensas, puede que no aparezcan, y las defensas fallidas sí van a aparecer. Bien, ahora sí ordeno esto acá para que se entienda lo siguiente. ¿Qué dijimos más temprano? Para que ocurra un incidente se tienen que alinear, ¿qué cosa? Al menos un agujero de alguna de las láminas del queso. Entonces, vamos acá con la defensa ausente o defensa fallida. ¿Tenemos alguna defensa ausente o fallida? Si no está, es lo único que vamos a inventar, porque si es una defensa ausente, no aparece en el cuento. Si es una defensa fallida, va a aparecer en el cuento. Bueno, aquí aparece una defensa que es, vamos a poner por acá, en la charla de análisis seguro de la tarea. Lo vamos a poner acá. Charla, poner acá, AST de seguridad sin indicaciones de trabajo en altura. Y tengo una defensa ausente o fallida, en este caso es una defensa, voy a correr todo para allá para que veamos el orden. Esto se hace desde las defensas hacia la izquierda, sin concentrarnos solamente en la columna de defensa. Hay una ST de seguridad sin indicación en altura. Esta es una defensa fallida.
Otra defensa fallida es que si el operario se enganchó en el andamio, igual se cayó. Entonces, vamos a poner acá, presión andamio, también fallida, porque se enganchó la persona, pero igual se cayó. A lo mejor ahí hay que investigar más y ver por qué no era el lugar correcto. Bueno, es parte de la historia, en el historia original se aparece, ahora por motivos de tiempo claramente no podemos ahondar un poco más. Bueno, ahí tengo dos defensas fallidas. Vamos ahora a las acciones individuales. Acciones individuales son las que están en la línea de tiempo. Y en la línea de tiempo, yo tengo que el supervisor dar la charla de seguridad sin hablar de trabajo en altura. Perdón. Vamos ahora a lo que son las condiciones de la tarea, condiciones del entorno. Tengo acá el conocimiento del supervisor. Tengo aquí, esta la eliminamos porque esta no tiene más desarrollo. Tengo aquí esta de acá. Y tengo esta de aquí. Tengo tres condiciones de la tarea, condiciones del entorno. Y por último, dice no tenemos, vamos a arreglarlo. La empresa no tiene un sistema de seguimiento a las capacitaciones. Entonces, vamos a ver si esto realmente se alinea. ¿Y cómo se alinean? Lo vamos a averiguar. Si vamos a buscar esta información en nuestro cronograma y 5 por qué, ¿cierto? Si que realmente están relacionados. Bueno, si nos acordamos, sí estaban relacionados porque tomamos solamente un único ejemplo. Esta es otra forma de presentar la información. Entonces aquí vamos a tirar una flecha o una línea, lanzar una flecha desde acá, y vamos a ver que se empiezan a alinear las distintas láminas del queso. Entonces alineamos los factores organizacionales con las condiciones de la tarea. Luego vamos a alinear las condiciones de la tarea con la acción individual o acción de equipo. Bueno, todas estas condiciones de la tarea se alinean con la acción individual. Bien, llegamos a la parte final. Aquí, ojo, con una línea o una flecha que pase de acción individual a defensa ausente o fallida, el ejercicio está bien hecho. Si pasan las dos, es netamente un hecho anecdótico, no es que sea mejor o peor la investigación, si un hecho anecdótico, o sea, pero si pasan las dos es un hecho netamente anecdótico. Si no pasase ninguna, ahí tengo un problema. Si no hay ningún vínculo entre esta supervisor da charla de seguridad sin hablar de trabajo en altura, si no hay ningún vínculo con ninguna de estas dos, ahí estoy en problema y tengo que hacer algo, retroceder y algo hacer de nuevo. Bueno, aquí en este ejemplo, vamos a ver que esta acción individual se relaciona con esta defensa, pero sin embargo con la otra no se relaciona completamente, ya porque no está en lo antecedente. Por lo tanto, ¿eso significa que esté malo? No, no significa que esté malo. Significa que simplemente aquí tengo defensas ausentes o defensas fallidas que a lo mejor tengo que investigar más o que son contribuyentes relevantes para explicar el incidente. Si no pasase ninguna flecha de aquí hacia allá, estoy en problemas. Pero aquí pasó una, porque tengo la ST, el análisis seguro de la tarea, ¿cierto? Que se hizo, pero que no contenía indicación de trabajo en altura, ¿cierto? Ahí tengo una defensa fallida. Bien, por último, ¿cómo estamos en la hora? Bien, para dar espacio a las preguntas. Lo último importante acá es acciones correctivas. Lo voy a escribir acá abajo. ¿Por qué esto tengo que mencionarlo? Porque lo he visto en varias empresas que ocupan este método y cometen el siguiente error garrafal. ¿Dónde va la acción? Bueno, ¿qué es una acción correctiva? La acción correctiva es un conjunto de tareas, conjunto de actividades que en su conjunto, valga la redundancia, tratan de solucionar la causa del problema. Bueno, las acciones correctivas, atención, van hacia los extremos. O sea que las acciones correctivas se aplican única
repito, única y exclusivamente a los factores organizacionales, vamos a poner acá, hacia los factores organizacionales y hacia las defensas ausentes fallidas. Acá al medio no se hace absolutamente nada, o sea, las acciones correctivas en condición de la tarea no se relacionan y en acción individual del equipo tampoco se relacionan. Solamente van hacia las defensas. O sea, si este fuese un ejercicio real, yo debiese tener una acción correctiva para las ST, una acción correctiva para la sujeción del andamio que resultó fallida y otra acción correctiva que la empresa no tiene un sistema de seguimiento a las capacitaciones. Tendría 3 acciones correctivas que hacer. No tendría que tomar en cuenta lo que está acá al medio, porque ahí no se hace absolutamente nada. Ya terminaron su participación, las condiciones de la tarea del entorno y las acciones individuales. Bien, estimados y estimadas, quedan unos 10 minutos aproximadamente para consultas, preguntas y dudas con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Así que a partir de ahora escucho ofertas, leo ofertas. Me parece que Gabriela va Sí. a em, reproducir algunas dudas y preguntas. sí, gracias Rodrigo ahí por tan interesante tema, por todos también los tips que nos diste el día de hoy. Em, ¿Cuánto tiempo, Camilo, nos hace la siguiente pregunta? ¿Cuánto tiempo debería durar una buena investigación? Muy buena la pregunta. Aquí voy a contar lo real y que muchas veces choca con lo ideal. Lo real es que ocurre muchas veces es que una empresa mayor nos dice tiene 24 horas para poder investigar. La verdad es que 24 horas o 12 horas, en el peor de los casos, no es un tiempo suficiente. Hay empresas que se demoran un mes o incluso 20 días. A juicio mío, es un tiempo relativo que puede ir entre 2 semanas a un mes. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, hay que estar esperando que los testigos estén psicológicamente aptos para poder entregar la información. Si no tengo testigos psicológicamente aptos, va a ser muy difícil. Pero lo que se estila en algunas empresas, donde para que este método funcione, entre 2 semanas y 4 semanas. Súper, gracias. Bueno, Camilo también pregunta, ¿cuál es la importancia de avanzar hacia adelante en el cronograma hasta tener controlada la situación? Aquí, bueno, básicamente eso son cuestiones que pasaron en realidad. Como dije, vamos a suponer que aquí ese mismo día, a las 13:50, a las 14:05, o 14 horas con 5 minutos, llegó una ambulancia, llegó una brigada de rescate. Bueno, son antecedentes post-incidentes que si ocurrieron, los ponemos acá en el cronograma, pero son netamente para completar la secuencia. A lo mejor si fue un incidente ambiental, dirá, bueno, a las 15 horas se pudo controlar finalmente la emergencia con algún equipo, con algún elemento, con algún químico que pudo absorber el ácido que se había caído, por suponer algo. Bueno, si es parte de la historia, lo ponemos dentro de los antecedentes, pero no precisamente me van a ayudar a enterarme de qué fue o sea, entender de mejor manera la causa. ¿Sí? Ujú. Simplemente son antecedentes. Sí. Y bueno, dice, bueno, Camilo, otra vez, no sé si Camilo habrá pasado su link, pero hay muchos Camilos acá haciendo las preguntas. Camilo Una, 3, ya. claro, Camilo 3 dice, ¿una actualización de procedimiento o MIPER puede ser considerado como una acción correctiva? Buena pregunta. Una actualización de procedimiento sí, puede ser considerada una acción correctiva. Sí, porque es factor organizacional, son las reglas del juego. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile con el decreto supremo 44, que está Ujú. eh, cambiando, bueno, una parte de todo lo que son las matrices, y eso es una regla del juego transversal, sí, podemos contratarla como si es positivo que pueda ser ocupado como un factor, o sea, perdón, como una acción correcta. Y bueno, acá te agradecen también por la masterclass, que fue excelente. Y Oscar nos hace una pregunta, dice, eh, luego de realizar la investigación de un incidente y ya se han implementado todas las acciones, se repite el mismo incidente o muy similar,
¿qué falló en el análisis de causa o qué se debe hacer distinto? Dice, el mismo incidente se produce 6 meses después del primer incidente. Ahí nos hace una aclaración. Sí, puede ocurrir. Sí, eso ha ocurrido. Bueno, ahí la recomendación siempre es ir hacia el análisis de causa, retroceder en la secuencia y ver si realmente el 80% de las veces dice que lo que se identificó la vez anterior como causa no es un factor organizacional y tiene mucha cara de acción individual. El Ujú. 20% restante, si falló la acción correctiva, puede ser que no se implementó a conciencia la misma acción correctiva. Vale decir, se llegó a una causa, pero no se implementó el plan como estaba previsto. No se llevó a cabo la planificación en la implementación. Pero el 80% de las veces me la juego porque no es un factor organizacional lo que se identificó como causa, sino que un factor humano. Vale decir, la típica. Falta de, falta de capacitación, falta de liderazgo. Esto no es muy, esto es muy importante, ¿ah? Yo con falta de motivación, por ejemplo, o motivación inadecuada, yo puedo explicar un incidente, incluso el conflicto árabe-israelí, yo lo podría explicar con falta de motivación, porque son como frases cliché que lo pueden causar. Hasta una ruptura matrimonial yo la podría enunciar así y como causa, pero son frases como comodines que pueden ser ocupados en cualquier lado. Entonces yo necesito llegar al factor organizacional, que como bien se dijo, es una regla del juego transversal para toda la organización. Ahí tengo otra pregunta. No, yo les estaba indicando Ah, sí, ya, que perfecto. recordaran dejar sus preguntas en la cajita de preguntas o respuestas o también si les acomoda acá en el chat, pero bueno, veo que no hay más preguntas. Gracias.